Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva Innovation Masterclass, las que organizamos desde el área de Open Innovation. Hoy la verdad es que tenemos un ponente de auténtico lujo, un privilegio. Muchos le conocéis como Francisco González Bri, para los amigos Paco Bri, y en las redes es Paco Bri, además un tío muy cercano. A lo mejor le leéis porque él es columnista en Disruptores e Innovadores, el suplemento sobre innovación del Español. Es autor de varios libros, algunos serios y otros de ciencia ficción, igualmente serios, y además pone que es episodio 1 y preveo trilogía o varias trilogías. También es un creador y creativo audiovisual, un maestro del Photoshop o el After Effects, no sé qué programa utiliza, pero es que hace unos collages pictóricos muy sorprendentes. Algunos vamos a verlos en la presentación, integrando paisajes de Madrid y de la Gran Vía y de la calle Alcalá y de nuevos ministerios con naves del futuro. Es profesor de innovación, pero más que profesor dirige los programas de innovación de la Deusto Business School. La Deusto Business School es la escuela de posgrado de la Universidad de Deusto y de hecho fue una escuela totalmente pionera presentando sus primeros programas de innovación. Creo que fueron los primeros de ninguna universidad o escuela de negocios, por lo menos española, en tener programas enfocados en la innovación, que por cierto además se presentaron en el entonces Centro de Innovación de BBVA en la Plaza Santa Bárbara. O sea, que hace ya por lo menos 10 años que nos vamos conociendo, que vamos intercambiando, que vamos teniendo relación y no solo a nivel personal, a nivel institucional. Además, a mí me llamó la atención cuando se presentó aquel programa, primer programa pionero sobre máster en innovación, creo que era International Master in Innovation Management, que tenía una fase, un módulo, ocurría en Florencia y precisamente el racional era que Florencia había sido durante el Renacimiento, era la que estaban los Medici, donde apareció por figuras como Miguel Ángel, como Buonarroti, como Leonardo da Vinci, y que había sido un crisol de innovación. Y yo que creo que estamos viendo un auténtico renacimiento en este momento, un cambio de era, igual que el renacimiento fue pasar de la Edad Media a la Edad Moderna, estamos pasando de una época oscura llena de pandemias a una nueva época de tecnología y de nuevos mundos y de avances fabulosos. Bueno, no me enrollo más, que me vengo arriba cuando estoy con Paco. Por favor, de verdad, creo que es una de estas sesiones en las que yo tendría a mano una PDA, papel de apuntar, porque Paco os va a dar va a plantar muchas semillas de conocimiento y de inspiración. Sin más preámbulos, Paco, the floor is yours, la pantalla es tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Es un placer, de verdad. Mil gracias a ti, también a Eva y María por organizar esta sesión. Yo voy a ir subiendo la presentación. Entiendo que a medida que comparta, la otra quedará atrás. ¿Me confirmáis? Ahora estoy compartiendo y la tengo que poner en pantalla completa también. Perfecto. ¿La vemos bien? Es fenomenal. Está óptima. Muy bien. Bueno, pues me ha presentado ya un poco Nacho y, a ver, y bueno, por complementar un poco lo que ha dicho Nacho, soy un perfil peculiar en la universidad y también lo era en el mundo empresarial. He trabajado en empresas como Siemens y ahora colaboro mucho con Sherpa Artificial Intelligence, que es una top 10 de inteligencia artificial del mundo, y siempre me tildaban de una persona muy polifacética y poco habitual, ¿no? Y bueno, un poco para que veáis lo que hago, arriba a la derecha tenéis el marco conceptual que utilicé en mi doctorado para un tema de adopción de tecnología con Siemens y el Banco Sabadell en este caso. Esto fue hace muchos años y utilizando estadísticas avanzadas y programas de software potentes. Y abajo a la izquierda pues veis dos piezas que expuse en una exposición en los últimos años, ¿no? Y abajo a la derecha podéis ver algunos de mis últimos libros. Ahora estoy escribiendo mucho con Penguin. Caligrama es un sello de Penguin que digamos es de los que entiende los nuevos modelos de negocio. Y bueno, como dice Nacho, algunos libros son más serios, como los de creatividad, innovación exponencial, conceptos de innovación empresarial, y estoy con esta trilogía Koji Neon. No sé si alguien recuerda a Koji Kabuto, pero Koji Neon viene de ahí. Y es una trilogía sobre el futuro en el año 2067. Y bueno, al final la gente me pregunta, bueno, y una persona que está en las escuelas de negocios, que por cierto, a Deusto hoy nos han dado la acreditación AACSB, que solo un 6% de las escuelas de negocios del mundo la posee, y estamos de celebración aquí en la casa, ¿no?
Me preguntan que una persona que está en el mundo de los negocios, que pues eso, hace estadísticas, investigaciones avanzadas, publica en journals y luego también le da también al arte digital y a los libros de ciencia ficción, ¿no? Y un poco la explicación a esto tiene que ver mucho con mi pasión, que vamos a hablar mucho de eso, ¿no? Y vamos a hablar de teorías como la teoría de los componentes de Amabile, que veremos a mitad de la presentación, pero tiene que ver mucho con mi motivación intrínseca original. Yo de pequeño quería estudiar Bellas Artes y al final la vida me llevó por otros derroteros, pero lo que intenté es mantener ese espíritu de creación en las artes y al final me he dado cuenta de que la combinación de la ciencia y el arte es tremendamente potente. Y con motivo de eso, pues incluso hicimos una investigación en la que participó también Nacho y otros 3 autores más, y hicimos un estudio sobre la polimatía que hablaremos más adelante, que tiene que ver con todos estos mimbres, ¿no? Bueno, voy a ir pasando. Tenemos un pequeño guión para no perdernos. Vamos a hablar un poco de creatividad y qué es lo que ha pasado en los últimos años, incluso el último siglo, cómo la podemos potenciar y sobre todo en el mundo empresarial. Tenemos que hacer algo especial con los Mavericks, algunos los llaman ovejas verdes. Son esas personas quizá más rebeldes que pueden asumir riesgos más altos. Tenemos que hacer algo especial con ellos. Los necesitamos ahora más que nunca. Luego vamos a meternos de lleno en el efecto Medici, que también se puede denominar como polinización cruzada e innovación por hibridación. Son términos similares. Yo me voy a centrar más en el efecto Medici. Y luego vamos a hablar un poco de cómo crear equipos de alto rendimiento utilizando la polimatía y mezclando bien a los polímatas con los generalistas y especialistas de la I+D+I. Y empezamos con una cifra que impacta, ¿no? Seguramente habréis visto últimamente que se habla mucho de upskilling, reskilling. Se puede traducir algo así como cómo puedo cincelar de nuevo mis habilidades existentes y cómo puedo adquirir otras nuevas para los trabajos del futuro. Y este es el dato del Foro Económico Mundial. Viene a decir que más o menos el 50% de todos los empleados van a necesitar algún tipo de reskilling para el año 2025. Entonces, eso es una presión muy grande que tenemos, ¿no? Porque lo que nos están diciendo es lo que habéis aprendido, sabéis y domináis, está bien, pero no es suficiente porque la vida va tan deprisa que tenéis que adquirir cosas nuevas. Y luego, además, cuando hablamos de habilidades y hablamos un poco de habilidades blandas y duras, en las escuelas de negocio intentamos ver qué es lo que dicen los mejores informes al respecto. Y este en concreto es un informe que viene desde LinkedIn, que luego pues utilizaron otros autores. Y lo que indican es que en el año 2020, en todos los empleos buscados por LinkedIn, lo que más se pedía era en las blandas, creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional. Y en las duras, blockchain, computación en la nube, racionamiento analítico, inteligencia artificial y diseño UX. Y claro, cuando miramos creatividad, yo muchas veces me encuentro que en mis clases en Deusto, cuando pregunto a los directivos, a los ejecutivos y ejecutivas, ¿cuántos cursos habéis hecho de creatividad? ¿Habéis intentado fortalecer esa competencia? Me dicen que no, que la creatividad pues, es algo que nunca han practicado, que no han visto muchos cursos. Algunas personas sí, algunas personas me dicen que han hecho algo de brainstorming, o algo de resolución creativa de problemas, pero son muy pocas. Yo os diría que un 10%, y es como una paradoja, porque por una parte nos piden creatividad y nos piden ciertas cosas, y por otra parte, pues desde que dejamos la escuela, ¿no? No hemos vuelto a reforzar eso, ¿no? Y la pregunta es, ¿podemos hacer algo al respecto? Y la respuesta es que por supuesto que sí. Y entonces vamos a meternos un poco en la creatividad primero. Y yo os recomendaría este libro, que es La geografía de los genios, de Eric Weiner. ¿Me escucháis bien, verdad? Que a veces escucho yo alguna vez. En este libro, Eric Weiner intenta reflejar aquellos lugares del planeta en los cuales durante un periodo hubo una explosión de creatividad. Y menciona varios, y yo resaltaría estos, por supuesto, en la antigua Grecia, el Renacimiento en Florencia y la Ilustración escocesa en Edimburgo. De hecho, no sé si sabíais, pero durante la Ilustración escocesa, a Edimburgo la llamaban la Atenas del Norte, ¿no? En referencia a lo que había sido la antigua Grecia, Atenas, ¿no? También el autor menciona otros lugares como China, en el siglo IX, y también incluso lugares como Calcuta o Viena, pero estos realmente destacan. Y son lugares que no eran tan grandes, pero se convirtieron en polos de atracción de talento porque todo sucedía allí.
y nosotros vamos, como decía Nacho, a Florencia porque una persona en concreto, que es Lorenzo Di Medici, ejerció un tipo de liderazgo que nutría totalmente el talento, ¿no? Y es algo que estamos empezando a entender ahora para poder liderar y gestionar mejor a los perfiles que tenemos en la actualidad, ¿no? Que son realmente talentosos. Nosotros cuando estamos en Florencia, pues al final hacemos muchas cosas, porque hablamos de distintos autores, nos metemos con la familia Medici, vamos a los lugares donde estuvo Leonardo da Vinci, Michelangelo, incluso Dante y Machiavelli, ¿no? Y entonces al final lo que conseguimos en esa semana es una experiencia única por la cual las personas que vuelven del viaje de Florencia siempre acaban recordando, ¿no? Y lo que más recuerdan del programa en concreto es el viaje a Florencia porque les cambia la vida. Y tiene que ver mucho con este tipo de educación que es más experiencial. En vez de estar todo el rato en el aula, pues vamos a la catedral, vamos a estos lugares maravillosos y el profesor, que es un maestro, pues conecta, digamos, todos los temas históricos con aspectos actuales del liderazgo de empresas. Y bueno, dejando un poco lo que es el máster de Deusto y el programa de innovación de Deusto, el Business Innovation Program, os voy a ir comentando pues algunos temas que me han llamado la atención en los últimos años y que yo creo que nos pueden ayudar a entender qué es esto de la creatividad, cómo podemos aprender y cómo podemos extender nuestras competencias en este área. Y uno de los libros que más me impactó era de Jane Henry, en el año 2000 más o menos, un libro visual. Soy muy aficionado al pensamiento visual y el libro se llamaba Creatividad y Percepción para el Management, ¿no? Y Jane Henry en este libro distingue como dos grandes áreas, que es algo que me sorprendió hace 2 décadas. Ella dice, hay lo que llamamos innovaciones tecnológicas, y son todas estas, y podéis ver alguna, por ejemplo, el coche en 1890 o Internet en 1895. Y lo que dice Jane es que son muy importantes y ahora más que nunca tenemos una explosión de desarrollos tecnológicos que están cambiando el mundo como lo conocemos. Pero ella dice que hay otras que son tan importantes o más, ¿no? Que son estas, y son las innovaciones sociales. Y cuando empezamos a entender las palabras que hay aquí dentro, nos damos cuenta de que son conceptos maravillosos que han sido inventados por personas en algún momento en el tiempo. Por ejemplo, la escuela, las ciudades, la democracia, el estado del bienestar son invenciones humanas. Y la pregunta que nos hacemos es, estando en el año 2021, ¿cuáles van a ser las próximas innovaciones sociales y cómo podemos aprovecharlas? Yo, como soy un artista digital, en estos últimos meses estoy muy activo con el mundo de las NFTs y los metaversos, porque se están generando unos nuevos marketplaces o mercados digitales que van a cambiar el mundo como lo conocemos, ¿no? Y al final lo que está sucediendo es que el mundo financiero cripto, con monedas como Bitcoin o Ethereum, con todo lo que es el mundo de la creación digital de cualquier cosa, puede ser música, puede ser arte digital, puede ser juegos, todo aquello que se pueda digitalizar va a ser susceptible de ser comprado y vendido en lugares como OpenSea, por ejemplo, ¿no? Que es como el eBay de estos nuevos mundos. Entonces, eso va a provocar innovaciones sociales y muchos de los grandes tecnológicos de los próximos años van a tener que ver con estas cosas. Entonces, una cosa que también es importante es no mirar solo la tecnología, sino también el aspecto social, mezclar las dos y buscar oportunidades a futuro. Volviendo un poco hacia atrás al tema de la creatividad, cuando intentamos entender cómo somos tan maravillosos y distintos al resto de las especies vivas, ¿no? Pues cuando profundizamos en lo que han estudiado muchos científicos, lo que nos dicen es que la mente humana es realmente un prodigio y algunos de los factores que han influido en eso tienen que ver con, digamos, impactos que han tenido algunos genes, ¿no? Ha habido más de 35 impactos y hay 2 en concreto que sucedieron hace mucho tiempo, que provocaron, por una parte, el primero, en que se fuese haciendo más grande en tamaño el cerebro, o sea, pensar que ahora estamos en 1300, 1400, pero básicamente cuando estábamos hace muchísimos años podíamos tener casi la mitad, ¿no? Y el segundo gen lo que provocó es una mayor conexión entre las neuronas, o sea que hay uno que provocó mayor tamaño, otro mayor conexión, y eso con el paso del tiempo y la adaptación a los entornos y también sobre todo aspectos que tienen que ver con la sociabilidad provocaron que nos hemos convertido en una especie que es única. Y cuando comparamos nuestra mente, y veremos un poco esto más al final, cuando comparamos nuestra mente con las mejores máquinas del mundo, y estoy pensando en
en los ordenadores más potentes y en el futuro seguramente hablaremos de la computación cuántica, nos damos cuenta de que todavía aún nuestra mente es muy superior en muchos aspectos a estas máquinas increíbles, ¿no? Y lo voy a comentar un poquito después. O sea que tenemos una mente maravillosa que tenemos que cuidar, es la que nos permite sacar esa creatividad y cuando vemos lo que hacemos con esta mente, pues sobre todo, además de la memoria, tenemos atención, conciencia perceptual, razonamiento, resolución de problemas, idioma, conciencia. Aquí veis un collage que le hice a una cosplayer en un evento, o sea, es una chica real disfrazada de cosplayer y sostiene como un líquido verde. Ese líquido verde es el absenta, porque, bueno, igual no sabíais, pero la absenta puede provocar una estimulación cerebral que te puede hacer más creativo y eso es lo que pensaban muchos artistas pues hace un siglo, 2 siglos, ¿no? Arándanos y omega 3. Bueno, arándanos, ha habido estudios en el Reino Unido donde han cogido grupos de niños, grupo 1, grupo 2. Al grupo 1 les han dado zumos de plátano, al grupo 2 zumos de arándanos y 4 horas después les han hecho test. Y los niños que sacaron mejor nota fueron los de los arándanos. O sea que estamos empezando a entender también que hay distintos alimentos que pueden estimular, por ejemplo, el chocolate negro, los arándanos. Y el omega 3 es otro tema interesante porque a medida que nos vamos haciendo mayores, las conexiones neuronales se van rompiendo. Entonces, digamos que las señales que se producen dentro del cerebro tardan más porque cada vez tenemos menos conexiones, ¿no? Y digamos el recorrido es más largo. Y el omega 3 pues ha descubierto que facilita la reconexión de algunos de estos que están estropeados. Entonces, el comer cosas como el salmón, las nueces, huevos, también arándanos y demás, son alimentos que de alguna manera pues estimulan y cuidan el cerebro. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es cada vez entender mejor cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente porque nos tiene que durar muchos años, ¿no? Y al final vamos a poder hacer grandes cosas con la mente y pensar que los mejores hallazgos, por ejemplo, en el mundo de las patentes o en el mundo de las investigaciones científicas o incluso en el mundo de los premios Nobel, suceden en un rango de edad que puede oscilar entre 40 y 60 y yo os diría incluso que entre 45 y 55. O sea que cuidar mucho la mente porque puede suceder que cerca de los 60 o cerca de los 70 sigáis produciendo unas aportaciones en cualquier terreno que sean extraordinarias. O sea que, y la forma de hacer eso es constantemente aprender, ser curioso por naturaleza. Otro tema que también podemos comentar es el mito de la lateralización del cerebro. Antiguamente se pensaba que la parte derecha es más creativa, la parte izquierda es más analítica. Y tiene algo de eso, pero realmente cómo funciona es que todo el cerebro está interconectado y es maleable. No sé si reconocéis el collage que veis a la derecha, pero tiene una mezcla del Estadio Santiago Bernabéu, para los que sean del Madrid, y luego tiene otra parte que es la de los colores, que es el Puppy, el perrito que está enfrente del Guggenheim. Y un poco lo que buscaba con esta obra es representar ese mito de la lateralización. Hay un autor que se llama Daniel Kahneman que lo que proponía es que tenemos 2 sistemas de pensamiento. El sistema 1 es muy rápido, automático. Por ejemplo, si a un bebé o a una persona muy, muy pequeña le pones la cara de un animal fiero, ¿no?, que pueda asustar, automáticamente el bebé reacciona y no tiene que pensar. Es una reacción automática, innata casi, ¿no? Sin embargo, el sistema 2 es mucho más lento, mucho más pausado. Entonces, muchas veces tenemos que entender los 2 sistemas de pensamiento porque las organizaciones a veces quieren respuestas tipo 1. ¿Cuál es la cuota de mercado de la competencia? Y quieren una respuesta automática, pero muchas veces se necesita un sistema 2, ¿no? Si a mí me piden un modelo de negocio ganador para entrar en las NFTs y en los metaversos, eso no lo puedo contestar sobre la marcha. Es que me requiere un gran esfuerzo y además seguramente en colaboración con otros, ¿no? Entonces, hay que facilitar los 2 sistemas de pensamiento. En el proceso creativo ha habido mucha investigación, sobre todo mirando a los artistas. Y más o menos como se podría explicar de forma sencilla, y utilizo 2 obras mías. En la parte de arriba, a la derecha, veis la Gran Vía, y no sé si os gusta Antonio López, pero yo creo que es un pintor maravilloso, hiperrealista. Y yo en mi objetivo inicial quería hacer lo mismo que Antonio López, pero quería poner un soldado americano y una nave espacial invadiendo esta parte de Madrid, ¿no?
Entonces, como tenía una visión clara desde el principio, lo único que tenía que hacer es, digamos, un viaje organizado. Entonces, en mi viaje tenía como 3 o 4 hitos, escalas o milestones. El primero, sacar la calle vacía de gente en una fotografía, un reto muy difícil, por cierto, antes del coronavirus. El segundo reto, utilizar algo que pareciese una nave espacial. Eso en concreto que veis naranja es el puerto de Gijón, de barcos, iluminado de noche. Y luego el tercer reto, sacar una persona vestida de soldado, pues me tuve que ir a estos eventos de gaming, cosplayers y demás, y saqué a un chico joven de espaldas y ya está resuelto, ¿no? Esto es un tipo de proceso creativo organizado porque sabes dónde vas y sabes cuáles son las etapas que tienes que seguir. Pero el de abajo es distinto, porque en el de abajo se llama por inspiración y no sabes dónde vas. En concreto eso es collage. Gente como Picasso ha hecho mucho collage en el pasado y en el collage lo que estás haciendo es testeando sin tener para nada claro dónde vas a ir. Entonces, en mi caso, yo estaba jugando con una serie de piezas fotográficas y nada me llamaba la atención hasta que hay un punto donde conecto varias, en concreto la azul, la blanca, la naranja y la roja, que la roja es un coche, y hay algo que me llama la atención de esa combinación, es casi el 40% de la obra y desde ahí sigo probando y jugando. Sigo añadiendo piezas y hay un momento donde de repente tengo una iluminación. Empiezo a entender dónde puede ir ese proceso creativo y al final, cuando digamos estoy en el 90% de la obra, me doy cuenta de que incluso voy a ser más detallista. En este caso puse 3 camellos y lo llamé los 3 Reyes Magos y ya tengo la obra terminada. Y se llama por inspiración porque no sé dónde voy. La pregunta es, que suelo hacer en mis clases, ¿cuál de las dos obras ha recibido algún premio o reconocimiento? Y bueno, la respuesta es que los dos. En mi caso, la de arriba fue expuesta en Saki Gallery en Londres y la de abajo ganó un concurso de fotografía, quedó finalista en un concurso de fotografía nacional muy importante. Entonces, para mí como artista, los dos métodos creativos me han venido muy bien. Organización, inspiración. Pero la cuestión también, volvemos al mundo de las empresas, es cuál prefieren los directivos, ¿no? Si yo tengo un empleado que me dice, déjame 6 meses y bastantes recursos financieros, pero no sé lo que voy a hacer, no sé qué te voy a entregar, no tengo claro hacia dónde voy, pues automáticamente el jefe va a decir, oye, imposible, a mí o me organizas lo que vas a hacer o no voy a dejar espacio para eso. Entonces aquí tenemos también un reto, porque muchas de las mejores innovaciones que hemos tenido a lo largo de la historia han venido por inspiración y por serendipia. Entonces tenemos que ver cómo en las organizaciones somos capaces de permitir los dos sistemas de proceso creativo, no solo el organizado. Y es un reto que depende mucho de cómo organizas ciertas cosas que llamamos el ADN de la innovación dentro de Deusto y que incluye cosas como la cultura, los entornos del trabajo o los estilos de liderazgo. Entonces, este tema también es importante. Cuando miramos la creatividad e intentamos entenderla desde el punto de vista de la evolución de las teorías, Jane Henry nos dice que es muy sencillo. En los años 50, lo que se pensaba, la lógica dominante era que la creatividad estaba en manos de unos pocos elegidos. Has sido elegido y tú eres creativo y el resto no. Ese pensamiento enseguida se desapareció y en los 60 empezaron a entender los autores como Osborne, de la Universidad de Buffalo, que se puede aprender, ¿no? Y aquí surgieron muchos métodos como brainstorming y todos los que han venido después. En los 70 el papel de la experiencia empezó a ser relevante y lo que decían los autores es que cuanto más dominas y más experiencia tienes, más posibilidades de ser creativo en ese área. Y en los 80, sobre todo una autora que ahora voy a mencionar, se habló de la motivación. En mi caso la motivación, como podéis ver, es la ciencia ficción, la fantasía, el arte. Y esa motivación intrínseca puede ser muy poderosa, incluso más poderosa, diríamos, que los incentivos económicos. Y luego en los 90, pues hablamos de cómo desplegamos la organización y cómo facilitamos ese contexto social para permitir la creatividad. Y alrededor de todo siempre está la serendipia, ¿no? Que es un hallazgo inesperado. Voy buscando una cosa y me encuentro otra, como le pudo pasar a 3M con los post-its, ¿no? O con el microondas a John Percy, ¿no? Que es el que inventó ese aparato. Cuando miramos lo que han dicho algunos autores, como Guilford o Perkins, ellos han encontrado características individuales. Y lo que han visto en las personas que son más creativas en un momento en el tiempo es que suelen ser originales, flexibles, hay una fluidez, tienen una habilidad para redefinir y sobre todo son sensibles a los problemas. Esto es de Guilford. Y Perkins decía que tienen esa motivación intrínseca, asumen riesgos, tienen movilidad mental, toleran la ambigüedad, que es un tema, yo creo, crítico, porque muchos de los directivos que están en las clases con nosotros, cuando les ponemos ejercicios de creatividad o de innovación, siempre lo que nos dicen es,
oye, pero explícamelo bien y dame todas las reglas claras porque si no yo no puedo avanzar. Es que no soy capaz de hacer nada si no me lo dejas totalmente todo clarificado, ¿no? Y la gracia está en que la ambigüedad es justamente navegar entre esos datos que son incompletos, ¿no? Y bueno, parece que tenemos un problema con eso en las organizaciones y tenemos que hacer algo, ¿no? Y luego volvemos al tema de resolver problemas. Sobre todos estos también se añade el pensamiento lateral, que veis ahí el autor Edward de Bono, o sea que ya hemos hablado de Osborne y también Edward de Bono son dos de los grandes autores del mundo de la creatividad y él propuso en el 67 el pensamiento lateral que lo que busca es resolver problemas de una manera imaginativa y creativa, produciendo ideas novedosas fuera del patrón rígido, ¿no? Y bueno, algunos ejercicios que se hacen para el pensamiento lateral, y seguro que conocéis a muchos niños, intentando ver el nivel de creatividad de niños y mayores, pues se les daba un pequeño clip y se les preguntaba, ¿cuántos usos imaginas con este clip? Curiosamente, cuando somos muy pequeños, sacamos muchísimos usos y a medida que nos vamos haciendo mayores, cada vez sacamos menos usos. Y lo que parece que se ha encontrado es que el sistema en el que entramos, educativo y también incluso profesional, va matando en cierta manera la creatividad, ¿no? Y tenemos que encontrar de nuevo esa manera de levantar esa creatividad que teníamos de pequeños, ¿no? Porque de pequeños el pensamiento lateral lo tenemos disparado, somos muy creativos, ¿no? Y va desapareciendo. Y bueno, entonces para tener algunas recetas, pues lo que nos han contado algunos autores son ciertas ideas, ¿no? Las primeras tienen que ver más a nivel individual y son generalistas, y luego voy a dar algunas que son más empresariales. En estas primeras generalistas, pues imaginaros, se puede incluir desde caminar, y cuando hablamos de caminar hablamos de ir a un ritmo más o menos fuerte, rápido, para poner el corazón a 120, 130 pulsaciones por minuto más o menos. Personas como Steve Jobs o Zuckerberg, Mark Zuckerberg, incluso mantenían o mantienen reuniones caminando a un ritmo fuerte porque ellos saben que estimula la creatividad. Y si hacéis algún tipo de deporte, de cardio, seguro que lo notáis, ¿no? Luego también escribir todo. Nacho os ha dicho que escribáis todo y es correcto. Cuando vamos a Florencia, el profesor lo primero que hace es darnos una libreta que tiene un dibujo maravilloso de Leonardo da Vinci en la portada y dice escribir todo lo que pase esta semana. El desorden puede ser bueno para la creatividad, porque dentro del desorden tu cabeza tiene que ordenar, aunque sea inconscientemente, abrazar la serendipia y fracasar, fallar, errar, por supuesto. Y fijaros que está en rojo, asumir múltiples pasatiempos. O sea, tener interés por muchas cosas e intentar sacar tiempo de calidad para cultivarlas, ¿no? Y luego, pues, sitios sociales donde podamos tomar cafés, cervezas, y ahí construir sobre las ideas de otros, pedir prestado, reciclar, reinventar, todo esto ayuda. El caso de Teresa Amabile es interesante porque ella en dos investigaciones que hizo, en el 83 y el 96, sacó un modelo de componentes. Teresa es de Harvard y lo que decía es que en el tema de la creatividad influyen tres factores, que es que los dibuja con tres anillos entrelazados, como veis en la imagen, y son la experiencia, las habilidades de pensamiento creativo y la motivación intrínseca. Y su mensaje sobre todo es que la motivación puede ser más poderosa que los incentivos económicos. O sea que sería algo así como si a mí me dicen vamos a darte un 20% del tiempo laboral para que lo dediques a las actividades que te gustan de verdad, pero que busques una conexión con Deusto, eso para mí sería maravilloso. Y de hecho sucede, porque todos mis libros del management están llenos de ilustraciones de ciencia ficción y es una cosa que he hecho combinando justamente mi pasión con el mundo de los negocios, ¿no? Y es una motivación que, digamos, realizo sin que tenga un incentivo económico por detrás, lo hago porque me gusta. Si seguimos, de vez en cuando tengo que apretar, llegamos a los Mavericks. Y aquí veis a un joven o una joven que está en un puente entre dos túneles. Veis además como una especie de escultura que es terrorífica. Y bueno, la imagen pues impacta, ¿no? En el sentido de que parece que está pasando por un lugar complicado y aún así lo hace, ¿no? O sea, que está asumiendo riesgos altos y seguramente es un rebelde. Y estos son los Mavericks. Los Mavericks son interesantes, ¿no? Y lo que tenemos que entender con los Mavericks es cómo encajan en la organización. Y para ello, ahora vamos a hacer una parada de 2 minutos y os voy a pedir que escojáis 3 frases de todas las que veis aquí que para vosotros y vosotras reflejen un poquito cómo os sentís ahora en la organización.
Por ejemplo, yo en el año 97-2000 estuve en el Royal Bank of Scotland en Edimburgo trabajando, y en esa época, que era otra época, en ese banco yo sentí que había mucha burocracia, mucho cortoplacismo e incluso os diría que a veces incluso temor y miedo a los jefes, ¿no? Porque había una cultura que era un poco fuerte, ¿no? Bueno, pues pensar cómo os sentís ahora no es ni bueno ni malo, lo que vayáis a escoger, es simplemente algo que os va a permitir entender un concepto que vamos a compartir ahora, que es la ambidestreza. Voy a esperar más o menos un minuto. Ciclos de planificación flexibles, estática lenta al cambio, abierta orientada al exterior, o sea que veis que hay muchas evolutiva rápida. Y como supongo que ya estaréis empezando a elegir alguna, en teoría deberíais intentar tener 3. Voy a ir pasando. La presentación luego la comparto. O sea que si no habéis conseguido seleccionar estas 3, en este tipo que estoy hablando, luego podéis bajar la presentación en PDF y lo volvéis a hacer, ¿vale? Porque voy a pasar de hoja en un momentito. Pasamos de hoja y ahora lo que veis son las mismas frases en 2 bloques, el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Si habéis conseguido seleccionar 1, 2 o 3, lo que os voy a pedir es que busquéis si están a la izquierda o a la derecha. Si habéis conseguido 3, aquí pueden pasar varias cosas. Una, que las 3 estén a la izquierda, otra, que las 3 estén a la derecha, 2 a la izquierda y 1 a la derecha, o 1 a la izquierda y 2 a la derecha. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Y al final, si yo os preguntase a todos, como suelo hacer en mis clases, y lo pintase en la pizarra y fuese escribiendo los resultados de dónde van saliendo las elecciones de los directivos, al final me van a quedar 2 bloques que puedo dividir por porcentajes. O sea, que puede ser 50%, 50%, 80%, 20%, 70, 30, etcétera, ¿no? No sé si estáis intuyendo ya cómo suelen salir de media en España, y la profesora Bettina Bomestam lo realiza esto mismo para empresas británicas, alemanas y de otras zonas de Europa, pero como suele salir es 80-20. Más o menos el 80% de las elecciones de las personas a las que preguntamos, y preguntamos a centenas y centenas, el 80% está a la izquierda y el 20% está a la derecha. Y os preguntaréis, bueno, ¿y eso qué significa, no? ¿Eso es bueno o malo? Lo que significa es esto. En la izquierda tenemos cosas que tienen que ver con el ciclo operacional, rutinas, procedimientos, reglas, soluciones conocidas. Es el día a día, es lo que paga las nóminas, es lo que estamos haciendo hoy. Y lo que hacemos hoy es que fabricamos una serie de productos y servicios que vendemos por medio de un buen marketing y luego tenemos que servir y mantener. Y todas esas operaciones que son primarias al final se mantienen con otras actividades de apoyo, ¿no? Que tienen que ver con las finanzas, los recursos humanos y un montón más. Y eso es el día a día. Y sin eso, desde luego, no se pueden pagar las nóminas y es muy duro porque estamos en una crisis. Después del 2008 ahora estamos en una crisis enorme también por el coronavirus y mantener las empresas a flote es muy difícil, ¿no? Pero en el otro bloque tenemos el ciclo innovador, que es especular, desarrollar soluciones, ganar compromiso, experimentar y revisión constructiva. Y aquí lo que estamos pensando es, dentro de 10 años se van a seguir utilizando cajeros automáticos. En Madrid tendremos dentro de 15 años ya algunos coches voladores. Entonces, en ese mundo a futuro, 3, 5, 7, 10 años, lo que tenemos que hacer es desarrollar cosas nuevas, conseguir el compromiso de nuestros jefes para que nos permitan utilizar recursos económicos, financieros y de tiempo, experimentar, fracasar, fallar y una revisión continua, ¿no? Entonces, el problema que nos encontramos, Bettina y yo habitualmente, es que si el ciclo operacional es demasiado fuerte, dicho así de una forma coloquial, se come para desayunar el ciclo de la innovación. Y visto de otra manera, lo solemos explicar con esta maravillosa imagen del libro de Jane Henry. Y aquí a la izquierda veis que pone adaptadores y veis una serie de operarios y operarias que están subiendo y bajando cosas. Los que están arriba están celebrando el éxito y lo que yo veo en esta imagen es vagonetas, cintas de transporte, poleas, y lo que estoy viendo sobre todo es eficiencia, productividad, evitar riesgos laborales, ese tipo de cosas, ¿no? Evaluación del rendimiento. Entonces, es un mundo donde más o menos todos entendemos que tenemos que hacer una serie de
de tareas y las tenemos que hacer lo mejor posible, ¿no? Y de hecho, aquí lo que intentamos es hacer las cosas mejor, pero las mismas cosas cada vez mejor. Sin embargo, cuando nos vamos a esta vista, nos sorprende, porque es totalmente distinta. El objetivo parece similar, porque arriba están celebrando que se sube o se baja algo, pero la aproximación de los innovadores es distinta, porque están probando métodos nuevos que son arriesgados en algunos casos y que, bueno, pues que son muy diferentes a los que utilizamos en el día a día. O sea, que vemos una persona con un cohete en la espalda, con globos de helio, con bala cañón. Y aquí la pregunta que nos solemos hacer es, ¿qué pensáis que piensan las personas de la izquierda de las de la derecha? Y lo que suele decir la gente es que están locos. ¿Y qué es lo que piensan las personas de la derecha de las de la izquierda? Y lo que suelen decir es que son aburridos. Y esto nos lo encontramos en las organizaciones, porque en las organizaciones tenemos los dos mundos y conecta mucho con lo que hemos visto antes de la ambidestreza organizacional. Y el tema es que si la parte izquierda es demasiado grande, y hay empresas que pueden tener esto al 90 y pico %, cuando ven a una persona de estas que llamamos Mavericks proponiendo un nuevo modelo de negocio disruptivo con crecimiento exponencial que va a crecer 10x, lo que van a decir las personas de la izquierda es, oye, céntrate en el día a día, que es lo que paga las nóminas, y déjate de locuras. Entonces, la persona de la derecha, que seguramente tiene una creatividad disparada, al final lo que va a hacer es dejar la organización e irse a otro lugar. Y por eso tenemos ese movimiento de talento creativo que está intentando encontrar su sitio. Y el gran reto de las organizaciones es cómo mantener esto en equilibrio, que no quiere decir 50-50%, no quiere decir eso, lo que quiere decir es que convivan bien y que haya además personas puente que estén en el medio que faciliten la comunicación, porque en teoría estas dos piezas no se acaban de entender. Si veis un poco cómo son los de la izquierda, me estoy oyendo con eco, no sé si me escucháis bien. Los de la izquierda hacen las cosas mejor, trabajan en marcos existentes, utilizan pocas soluciones bien ¿Me estáis escuchando bien? Sí, te escuchamos bien. Vale, prefieren soluciones establecidas y son esenciales para el día a día. Y las de la derecha lo hacen diferente, retan, replantean, fijaros en la palabra, retan a los jefes, ofrecen muchas soluciones, enmarcan nuevas políticas y estructuras y son esenciales para tiempos de cambio. Esto quiere decir que en los años 80 a lo mejor no eran tan imprescindibles, o en los años 90, tener un buen equilibrio entre los dos y una buena convivencia, pero ahora es fundamental. Y entonces, cuando intentamos ponerle un nombre a este efecto, tenemos que irnos a la teoría de la adaptación y la innovación de Kirton, ¿no? Que lo que propuso en 1976 es que hay estos dos tipos de mundos y como veis aquí dice los adaptadores pueden tener una baja opinión de los innovadores y los innovadores pueden ver a los adaptadores como aburridos. Y es algo que me he encontrado en todas las organizaciones donde he trabajado y al final es la tarea de todas las personas de la organización entender la importancia de la ambidestreza y entender la importancia de los Mavericks para poder trabajar juntos, porque trabajando juntos se van a conseguir mejores resultados. Si queréis saber si tenéis más tendencia por ser adaptadores o innovadores, os podíais hacer pues seguramente cuestionarios de más de 100 preguntas, pero con estas 3 ya podéis tener una idea de por dónde van los tiros. Una pregunta es, ¿tendéis a cuestionar las reglas y supuestos y estructuras establecidas? Lo cuestiono todo. ¿Por qué tenemos que hacer todos estos papeles burocráticos y por qué tenemos que tener todos estos informes? O sea, cuestiono. Me siento molesto con los detalles. Otra vez me han tirado para abajo el informe porque el punto y la coma y tengo que abrir el apartado 7 de nuevo porque otra vez, o sea, son detalles y detalles. Y luego, ¿soléis tener un flujo constante de ideas enorme sin preocuparos incluso de poder implementarlos porque tenéis tantas ideas constantemente que no paran? Si contestáis a todo que sí, seguramente tendéis a ser más innovadores y si contestáis a todo que no, es posible que seáis más adaptadores. Pero bueno, con 3 preguntas tampoco hay mucha fiabilidad en este estudio, o sea que si queréis profundizar en esto, pues me contactáis a posteriori y vemos un poco, ¿no? Como sois, si queréis. Nosotros en el Business Innovation Program pasamos un cuestionario que hace Carlos Osorio, que es un profesor del programa que recibió el premio por Wharton al mejor método de formación del proceso de la innovación.
O sea, que los mejores métodos de innovación se presentaron en Wharton diciendo, para aprender innovación esta es la mejor forma, y él ganó el primer premio hace 3 o 4 años. Y es el que nos da una semana completa de cómo hacer el proceso de la innovación, y él pasa esto. Esto es un cuestionario que se llama Creatix, y estos son los alumnos de un año. Entonces, como la gente que viene a nuestro programa tiene mucho interés por la innovación, salen muchos en innovación. Pero eso no quita que en una empresa normal pues esté más balanceado, ¿no? Porque no quieres que todos sean innovadores, ni todos reproductores o adaptadores. Vamos a ir llegando a la polimatía. Voy mirando también un poco la hora, son las 17:40. Y la polimatía es muy importante. Hicimos un estudio con 3M, participó Nacho, y al final en la polimatía lo que estamos intentando es tener un gran conocimiento de muchas áreas del gran conocimiento de muchas áreas con mucha profundidad. Muchas áreas del conocimiento, mucha profundidad. Y cuando miramos un poco cómo han sido los grandes genios de todas las épocas, incluso las clásicas, pues vemos que eran personas que dominaban varias disciplinas en paralelo, ¿no? Lo mismo estaban en ciencia, que en arte, que en medicina, y al final esa intersección de conocimientos provocaba la polimatía. Y aquí veis algunos de los que están en la primera etapa de la historia, y aquí otros que están ya pues después del Renacimiento, y aquí estaría Leonardo da Vinci, o Tesla, o Elon Musk. Entonces, cuando empezamos a ver la polimatía por dentro, nos damos cuenta de que tiene su relevancia, porque cada vez más en el mundo de hoy buscamos polímatas, y también los generalistas, que no estaban tan bien vistos en el pasado, en los últimos 200 años, porque ha habido un énfasis por la especialización, empiezan a ser muy importantes, porque los generalistas son capaces de conectar. Entonces, bueno, cuando vamos preguntando a personas como Elon Musk o Jeff Bezos, los CEOs de estas organizaciones tan importantes, todos coinciden. Están buscando en personas con muchos intereses porque tienen más posibilidades de alcanzar el éxito. Y esto es la polimatía. Entonces, siguiendo un poco esta idea, en nuestro estudio lo que vimos con una persona experta en neurociencia es que si apostáis por ser un poco más polímatas, impactaréis de forma positiva en la creatividad, la resiliencia y la polivalencia. Y bueno, para que entendáis un poco cómo es el mapa de la polimatía, aquí abajo tenéis cantidad de áreas del conocimiento, pocas, muchas, bajo, alto, y en el vertical, profundidad con la que domináis esas áreas. Entonces, un polímata, que sería Leonardo da Vinci, arriba a la derecha, pues es una persona que conoce muchas áreas y las domina, ¿no? Y aquí veis 2 Ts. Entonces, el tema de la T también es interesante porque la T al final lo que te indica es la cantidad de áreas. Si la T es muy larga, son muchas áreas, y si la T tiene la parte de arriba corta o larga, achatada, pues también indica la profundidad, ¿no? Y aquí una forma de entender cómo estamos haciendo el tema de la polimatía es que una vez que dominemos algunas áreas del conocimiento, lo que deberíamos intentar es obtener resultados. Y obtener resultados puede ser publicar un paper, o puede ser obtener una patente, o puede ser escribir un libro, o puede ser sacar un nuevo producto, porque si no conseguimos tener resultados tangibles, al final es muy difícil de cuantificar. Estamos ya llegando al final. El efecto Medici viene de la familia Medici, Lorenzo di Medici, y lo que hacía Lorenzo era no solo alimentar a los grandes genios de la época, como como Leonardo da Vinci, Michelangelo y un montón de artistas increíbles, ¿no? Sino que además lo que intentaba era que se conectasen entre ellos para que compartiesen ideas. Entonces, incluso había unas cenas que eran más informales, donde se trabajaba menos, donde teníais pintores, escultores, arquitectos, personas que venían de otros países, militares, religiosos. Y entonces, en esa combinación de culturas y de áreas del conocimiento surgían un montón de innovaciones, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando con el efecto Medici es innovaciones en las intersecciones, que pueden ser de sectores, por ejemplo, banca, retail, turismo, puede ser de funciones, por ejemplo, marketing, finanzas, salud, operaciones, y puede ser de pasiones, ¿no? Por ejemplo, mezclar el submarinismo con el alpinismo, ¿no? Pues en la intersección seguro que hay algo interesante. Y esto tiene que ver mucho con el mundo actual, porque estamos en medio de las tecnologías exponenciales. Tenemos este concepto de la convergencia tecnológica, que es que todas las tecnologías exponenciales no funcionan de forma aislada, sino se entremezclan, provocando incluso nuevas economías, como la economía geek, o la economía maker, o la economía de acceso, o la economía colaborativa. Y entonces, en esa combinación de tecnologías, el efecto Medici es más importante que nunca, porque la clave está en conectar. O sea, que si conectas, por ejemplo,
la impresión 3D con la robótica avanzada y lo llevas a un tipo de mercado que es colaborativo, pues a lo mejor encuentras algo realmente interesante para innovar. Entonces, por eso es tan importante todos los conceptos que estamos viendo. Estamos hablando de creatividad, que es fundamental para encontrar estas oportunidades. Estamos hablando de polimatía, porque cada vez el conocimiento es más complejo y necesitamos especialistas, generalistas y polímatas. Y hablamos del efecto Medici para buscar esos cruces donde vamos a encontrar ideas muy interesantes. Y bueno, la avalancha de tecnologías que vienen ya la conocéis, porque el BBVA es un banco muy, muy innovador y tecnológico, y todas las que vienen, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Creatividad e Innovación Exponencial, donde resumo 30 y luego explico el impacto de estas 30 en la creatividad y la innovación. Y algunas de ellas pues, pueden ser el blockchain o puede ser el Internet de las Cosas o la impresión 3D, ¿no? Cuando vemos hacia dónde vamos, algunos autores hablan de la singularidad, Raymond Kurzweil, Peter Diamandis y algunos más, y ellos lo que proponen, que por cierto son cofundadores de Singularity University, que surgió en el 2008, ellos lo que dicen es que la tecnología va tan deprisa que es inevitable, en el 2045 nos van a superar en capacidad. Esto incluso ya lo decía Alan Turing hace muchos años, ¿no? Que a la velocidad con la que evolucionan las máquinas llegará un momento en el que nos superen. Y bueno, hay algunos autores que están en contra de esto. Por ejemplo, la Universidad de Oxford hizo unos estudios muy profundos con muchos expertos y ellos decían que quizás en el 2070 o en el 2080 podríamos tener ese escenario, pero hay otros muy optimistas que dicen que incluso va a ser antes del 2045. Y es un punto de mucha incertidumbre. Y entonces algunos autores como Mark en Harvard pues nos dice cuáles podrían ser las consecuencias de esa velocidad de crecimiento de la tecnología, ¿no? Y va desde muy negativo a muy positivo. Para que os hagáis una idea, en muy negativo es que va a haber un desempleo masivo y caída de salarios y demás porque las máquinas nos van a desplazar. En los muy optimistas, pues casi se iba a duplicar la producción cada 3 meses y casi que van a trabajar todas las máquinas y nosotros nos podemos dedicar a lo que nos guste más, o sea que es un mundo idílico, ¿no? Y luego en el medio, 2, 3 y 4, sobre todo lo que hay es efectos que tienen que ver mucho con la desigualdad y con el desplazamiento de empleos, pero no de una forma masiva. Pero un tema que siempre sale es la desigualdad. Entonces, algo que tenemos que pensar es cómo vamos a conseguir que estas máquinas y la automatización empiecen a hacer estos trabajos que sean rutinarios, que no merecen la pena para los humanos, pero que no desplacen empleos de una forma dura y que además no generen esa desigualdad, ¿no?, entre muy ricos y muy pobres. Y entonces aquí es donde llegamos a uno de los conceptos que más me llama la atención de los últimos años, que es la inteligencia colectiva. Veis ahí que pone Thomas Malone, que dirige el Centro de Inteligencia Colectiva del MIT, y lo que dice Thomas es, los humanos tenemos inteligencia general, un niño de 5 años tiene más inteligencia general que la mejor máquina del mundo, y las máquinas tienen inteligencia especialista, y la combinación entre las dos es la que da mejores resultados. Y esto se ha mirado en el mundo del ajedrez. Contra una máquina, el equipo que forman el humano y la máquina es más potente que la máquina. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia general y ellos específica y nuestra combinación es increíble. Dicho de otras maneras, nosotros tenemos creatividad, intuición, tenemos sociabilidad, tenemos la capacidad de utilizar el small data. Con pocos datos encontramos patrones interesantes y las máquinas tienen una capacidad de velocidad de manejo de grandes, de datos masivos, que es imposible para nosotros, ¿no? Entonces, la combinación de los dos se llama Centauro y es muy, muy interesante para el futuro. Pero esto implica que los humanos van a tener que trabajar con máquinas codo a codo y pensar que de cada 10 personas, solo una de ellas acepta el cambio de media. O sea, que si preguntamos en un departamento, ¿trabajarías con una inteligencia artificial en el equipo? Seguramente 9 van a decir que no y una que sí. Entonces tenemos que ver cómo conseguimos avanzar sobre esa barrera que es tremenda, porque las empresas que lo consigan se van a destacar del resto claramente. Y ya conozco unas cuantas que están haciendo incorporación de inteligencia artificial en procesos de innovación y de creatividad. Más tecnologías y un poco porque veáis cómo dice el MIT que se define la innovación, es el proceso para llevar las ideas desde la incepción al impacto. Y estamos llegando al final. Y he hablado muy deprisa, han sido muchas ideas, pero sobre todo os transmitiría una muy importante. La creatividad es lo que más se busca en el 2020 y en el 2021. Es la primera habilidad blanda. Cuando miráis todos los empleos, se busca la creatividad.
y no la hemos desarrollado suficientemente porque pensábamos que no se podía entrenar. Y todo lo contrario. Entonces, mirar a nivel individual y a nivel organizativo cómo podéis nutrir esa habilidad y empezar a pensar que vamos a trabajar en formatos polímatas con centauros, que son máquinas inteligentes, y es una forma nueva de trabajar para todos, y las empresas que mejor lo hagan se van a destacar del resto porque la potencia es tremenda. Yo creo que estamos ya en el final. Aquí veis Callao y veis una foto distópica, ¿no?, de lo que puede ser Callao dentro de unos años, y a la derecha me veis a mí en las Bárdenas reales, o sea que veis que soy un tipo raro que se disfraza con gafas de steampunk y cascos de pinball. Y bueno, ha sido un placer. Ahora quedarán unos minutos para preguntas y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias a ti, Paco, por esta pedazo masterclass en la que nos has dado desde recetas de arándanos y omega 3 y un poquito de absenta, hasta cómo superar esa educastración que empieza en primaria y sigue la educastración corporativa que va limitando la creatividad. Y efectivamente, no puedo estar más de acuerdo contigo en esa llamada a la acción, a trabajar la creatividad, a despertarla. Yo siempre digo que todos somos creativos en potencia, que todos tenemos ese potencial y de hecho fuimos creativos. Se suele decir que un adulto es un adulto creativo, es un niño que ha sobrevivido, entonces, y que bueno, pues no consiguieron enseñarle el pensamiento reproductivo, a repetir fichas y patrones, y conserva ese pensamiento productivo, a menudo conectando cosas que los demás no ven. Además, parafraseando a Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Así que por si fuera poco, no solamente es ver lo que los demás no ven y pensar lo que los demás no piensan, sino que además es divertido. Y yo diría que, como dice Woody Allen, además conoces gente, ¿eh? O sea que no hay razón para no ser creativo. Y por último, mientras veo que sigan dando alguna pregunta, ese momento que has tenido de ruido he sido yo, porque es que se me ha caído la luz en casa, entonces me he conectado desde el móvil, y cuando me he conectado desde el móvil luego ha vuelto la luz, se ha conectado al ordenador y estaba duplicado por los sitios. Así que perdona que he sido yo improvisando la tecnología por uno de letras. Vale. Y yo siempre digo que la creatividad es como los abdominales. Todos nacemos con abdominales, pero a unos se les nota y a otros no. Y la diferencia está en que unos lo practican y otros no, básicamente. Entonces, la creatividad pasa lo mismo. Aquellos que lo practiquen, pues se les acaba notando, y más en este contexto de centauros, que aquellos que no lo practiquen. Estoy viendo si tenemos alguna pregunta. Estoy viendo WhatsApp, viendo el chat. Hemos tenido más de 100 personas conectadas, aunque luego esto lo compartimos por nuestros canales. Me ha llamado la atención que has cuestionado la lateralización del cerebro. O sea, o mejor dicho, que no es que esa partición entre hemisferio izquierdo exclusivamente para el pensamiento lógico, verbal, analítico. ¿Alguna pregunta? Sí, la verdad es que, Nacho, con relación a eso tienes toda la razón, porque no hay una lateralización pura, pero sí que hay algo de lateralización y especialización. Y quizá ya, por ejemplo, la música está más en unas zonas y la sensación del tacto puede estar más en otras. Lo que sí que se vio con algún accidente muy grave donde alguna persona perdió una parte importante del cerebro es que las funciones que realizaba esa zona perdida se consiguieron mover a otras zonas del cerebro, y eso es lo que es interesante, porque hablan de maleabilidad, pero sí que también hay algo de lateralización, pero no como se pensaba antiguamente, que era derecho creativo, izquierda o analítico, ¿no? Es un poco más complicado. Y de hecho todos hemos visto en las revistas de ciencia cuando están haciendo estas pruebas, ¿no?, donde ven que se van encendiendo distintas zonas del cerebro haciendo un montón de pruebas, y al final si escuchas música clásica se te encienden varias zonas, ¿no? O sea que el cerebro es realmente sofisticado, es una maravilla. A mí una cosa que me encantó de lo que he leído últimamente es que incluso yo tengo 52 años y lo que te dicen los expertos es que si sigues aprendiendo y desarrollando el músculo de habilidades blandas y demás, el cerebro sigue creciendo o sigue evolucionando, ¿no? Entonces, mi cerebro quizá a lo mejor es distinto a cómo lo tenía a los 20 años, pero sigue funcionando, ¿no? Y en parte funciona porque lo tengo activo, como decías tú, totalmente, ¿no? Que es como ir al gimnasio. Efectivamente, use it or lose it. Y esas conexiones neuronales, la plasticidad cerebral está más que reconocida. Hay una charla TED que seguramente conoces de
una neurocientífica que le da un ictus que le deja, que vamos a Jill Boyer, me parece que es, que le inutiliza su hemisferio izquierdo y pierde la capacidad del habla. Y estoy viendo mensajes de felicitaciones, mensajes que algunos de que lástima que esto no se esté mirando. Mira, me escribe por ahí qué opino de los nootrópicos, y es un tema que meto en mis novelas de ciencia ficción, porque lo que vengo a decir en las novelas de ciencia ficción es que en el año 67 los nootrópicos han tenido un auge muy fuerte. En la actualidad hay un poco de debate porque en Silicon Valley se estaba hablando de este tema, ¿no? Si la gente se estaba estimulando más o menos con nootrópicos. Entonces, en mi novela de ciencia ficción intento distinguir entre nootrópicos más, digamos, naturales y otros artificiales, ¿no? Y lo que intento, porque mis novelas son thriller, entonces hay acción y hay bandas y hay cosas así, entonces digamos que también hay mafias, ¿no? Pero los naturales es interesante conocerlos y utilizarlos. Y yo soy muy, digamos, insistente con mi alimentación. Yo, para que veáis un poco lo que hago, yo todas las mañanas, y esto viene un poco de la familia, tomo avena, porque hace algunos años descubrimos en la familia que tiene unas propiedades muy buenas para muchas cosas, ¿no? Entonces tomo avena con nueces, con arándanos, con miel, con un yogur, y con eso empiezo el día, ¿no? Y es un tipo de alimentación que me permite estar hasta las 11, 12 sin tener hambre. Si hubiese desayunado bollería industrial a esas horas, seguramente a la hora siguiente ya tenía hambre otra vez. Bueno, entonces, siguiendo con un buen desayuno, pues ya casi pues como que sigues el día con ganas de seguir comiendo sano, ¿no? Y entonces, si haces una mezcla de comidas equilibrada y natural, y la dieta mediterránea o la dieta de Harvard, cualquier dieta de estas es maravillosa porque es muy variada, ¿no? Al final vas a conseguir que tu cabeza esté muy estimulada, ¿no? Y algunos consejos, pues, por ejemplo, el de los arándanos. Si tienes una conferencia muy importante y tomas 3 horas antes unos pocos arándanos, es posible que te facilite algo, ¿no? O sea, que hay algunos tips por ahí. No, mejor, más arándanos y nueces y menos ayahuasca y chupar sapos, ¿no? Y cosas. Bueno, Sí. aquí dentro de una pregunta, dentro de las colaboraciones en equipos tradicionales donde se priorizan las actividades día a día, ¿algún consejo para presentar iniciativas creativas que salen de lo convencional? O sea, a veces presentar en público, atreverse a presentar en público algo no convencional supone una sobreexposición no siempre bienvenida, bien recibida. Sí, una cosa que nos pasa de niños y que perdemos, y que las empresas van más a métodos organizados, y ahora pues no tanto el brainstorming porque ya es un método muy clásico, pero por ejemplo el CPS, ¿no? El Creative Problem Solving o el Lombard, todos estos métodos que nuestro querido amigo Juan Prego pues maneja muy bien, son métodos muy organizados. Pero cuando somos niños hacemos cosas como teatro, hacemos cosas como experiencias, entonces las personas que son más adaptadoras encajan más con un brainstorming, y las personas que son más maverick encajarían más con hacer una pieza de teatro imaginativa y hacer un escenario sobre la marcha y disfrazarse y explicar el servicio, pero jugando, ¿no? Y eso en las empresas es como, que puede dar un poco de vértigo, ¿no? Porque... Oye, mira, hablando de los Medici y del mecenazgo, ¿crees que el crowdfunding puede ser una alternativa real al mecenazgo corporativo en la creatividad, de la creatividad? Digamos que lo que no financian las empresas, pues que sea vía crowdfunding. Sí, es interesante. Yo el crowdfunding lo he visto mucho en el mundo de las industrias culturales y creativas, porque colaboré unos años con Factoría Cultural, y todos los proyectos, y eran decenas y decenas, pasaban por un crowdfunding, ¿no? Y en esa época lo que me daba cuenta es que, y estoy hablando de startups en este caso, pero lo que me daba cuenta es que por una parte hay varios modelos o formatos para hacerlo. El que se utilizaba allí era que tenías que alcanzar la cifra que pedías o no conseguías nada. O sea, si yo pedía 75.000 euros y me quedaban 69.000, me quedaba cero. O sea, entonces, eso te hacía tender a pedir menos. Entonces eras muy conservador. Pero es que encima, siendo muy conservador, como no había una cultura muy buena de cómo hacer eso bien, mucha gente no lo conseguía, ¿no? Entonces generaba un poco de frustración. Yo creo que en el mundo anglosajón, sobre todo Reino Unido, el crowdfunding me ha cuajado mucho más, y podríamos aprender un poco de ellos cómo lo han hecho. Y yo creo que es una muy buena alternativa, ¿eh? Porque la sigo escuchando y la sigo viendo como un método interesante, pero hay varias formas de hacerlo, y sobre todo es muy importante saber comunicarlo, ¿no? Muy bien. Por aquí hay alguien que nos pide algún ejercicio. Yo diría que ejercicios para potenciar la creatividad.
hay muchísimos, pero nada como el visual thinking, el pensamiento visual, el hacer los mapas mentales. No sé si estás de acuerdo que los mapas mentales para pensar con fluidez, conectar cosas que no están conectadas linealmente y además activar ese lado, esa motricidad fina cerebro, mano, cerebro, y además ver, para mí, mapas mentales con muchos colores y muchos... y hechos a mano, no en ordenador, que también sé que también hay apps, pero creo que todavía el papel tiene una función. Totalmente. Todas mis tutorías con startups, todas las que vengo haciendo en los últimos 10 años, siempre nos vamos a una gran pizarra. Ellos a lo mejor vienen con un PowerPoint o vienen a lo mejor con un one page o alguna cosa y les digo, eso está muy bien, lo ponemos en la mesa, es una referencia, pero vamos a pintar. Y yo les empiezo a preguntar, me empiezan a contestar, empiezan a surgir un montón de cosas. Les pregunto sobre el viaje en el tiempo, también hacia dónde quieren ir, todas las piezas, o sea que hablamos mucho del mapa de stakeholders, porque muchas veces cuando lo pones en un papel te olvidas de piezas, pero cuando lo pintas y cuando discutes con varias personas sobre lo que estás pintando, al final cuando miras la pizarra después de una hora, el ejercicio es espectacular, espectacular. Entonces es una práctica que siempre utilizo y aquí en Deusto pues ya lo saben, ¿no? Y siempre me dicen, Paco ya está pintando, ¿no? Pero soy como tú. Sí, bueno, muy bien. Oye, van quedando algunas, mira, son las 6 ya. La verdad, muchos comentarios muy positivos, Paco. La verdad es que te has encontrado unos cuantos fans. No sé si aquí algunos se apuntará luego al hacer el máster y irse contigo a Florencia. Yo os lo recomiendo. Que conste que no me llevo, no tengo ningún programa de afiliación. Oye, y os invito a seguir a Paco Bri por las redes sociales y seguir estas obras de arte, esas exposiciones que hace que os aseguro que nos dejarán indiferentes. Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero ser respetable con tu tiempo y el de nuestra audiencia y respetuoso, estoy bueno yo. Y así que muchas gracias y nada, oye, te debemos una muy grande. Nada, ya me conocéis y todo lo que pueda ayudar, contar conmigo, que ya sabéis que encantado, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y a por la creatividad. Bueno, muchas gracias, Paco. Vale. Adiós, gracias.